Las desventajas de los AINES, pues es que no funcionan para el dolor neuropático, es decir, todo aquel dolor, llámese neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, neuralgia postherpética, o hasta incluso, no sé si han escuchado del dolor del miembro fantasma, que diga, cuando los pacientes les llegan a amputar sobre todo alguna extremidad. De ese tipo de dolor, pues no funcionan los AINES, sin embargo, pues no, a lo mejor no hay que verlo tanto como desventaja, porque pues tenemos a otros medicamentos llamados neuromoduladores, que ya a lo mejor han escuchado de ellos, como la pregabalina, la carbamazepina, la gabapentina, etcétera, ¿no? Pero pues no brindan los AINES mayores beneficios, se llegan a utilizar, es lo único que tienen a la mano en estas patologías. Aparte de los corticosteroides, vamos a ver que no tienen una propiedad como tal de la analgesia. Sí son fármacos, ya vimos que los antiinflamatorios, sobre todo cuando hablamos de AINES, tienen estas tres principales propiedades: la analgesia, la propiedad antipirética y la propiedad antiinflamatoria. Son como las tres propiedades que caracterizan a un AINE. Y nosotros nada más nos enfocamos en esas tres por hablar de inflamación, porque estos son los dos grupos de fármacos que actúan contra la inflamación. Veríamos que dentro de los de tipo esteroidal, o también llamados corticosteroides, no tenemos esa propiedad. Sin embargo, si ustedes se acuerdan de toda esta vía que vimos la semana pasada, si no me recuerdo, sí, la semana pasada, pues ustedes recordarán que aquí dentro de la membrana celular teníamos a las fosfolipasas, y es aquí donde vamos o bueno, más bien van a actuar los esteroides y nos van a inhibir toda la cascada de la inflamación, ¿sale? No me voy a detener en esto, pero solo para que la recuerden. Acuérdense que inhibía tanto el ácido araquidónico, pues nos daba las ciclooxigenasas, que son precisamente el punto donde van a actuar los AINES, ya sea COX-1, COX-2, acuérdense que también hay selectivos de la COX-2, y la vía de las 5 lipooxigenasas, que todas estas pues contribuyen a la respuesta inflamatoria. Entonces, aunque no tengan una respuesta analgésica, pues de alguna manera pues contribuyen a que esa respuesta inflamatoria ceda o empiece a ceder, y se esperaría, por lo tanto, que hubiera un efecto analgésico indirecto, por decirlo así, pero que no los haya confundido. Pero no es como que si nos duele la cabeza, pues tomamos paracetamol, pero no tomamos betametasona o no tomamos fluticasona o ninguno de ese tipo de fármacos, porque sabemos que no es su propiedad en sí. Ahora, pasando a la antipirética, igual, los fármacos con los AINES, pues la tienen tal cual. De los mejores, pues está el paracetamol, aunque también están el resto de los mismos, solamente que pues quise hacer mención de sobre todo en niños, que es como el mejor o el más indicado. Y pues ventajas, recuerden que la temperatura corporal pues normalmente la regula el hipotálamo, y son los AINES los que ponen a punto este termostato cuando hay un desequilibrio en la temperatura. Por ejemplo, cuando hay una infección, puede llegarse a liberar endotoxinas bacterianas, que es algo que se tocó en el tema de la inflamación, y van a inducir la liberación sobre todo de una interleucina, que es la 1, sobre todo la que se conoce como interleucina pirógena, y la cual estimula la generación en el hipotálamo de prostaglandinas tipo E, y estas a su vez pues causan la elevación del punto de ajuste de la temperatura. Entonces, es aquí pues precisamente donde van a actuar estos AINES. Los inhibidores selectivos de la COX-2 desempeñan de hecho una función en este contexto, ya que es inducida por la interleucina 1 en el endotelio vascular hipotalámico. Eso es solo un recuento para que vean cómo van interactuando los fármacos y lo vayan relacionando con la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles serían las desventajas? Vamos a ponerlo entre comillas desventajas, porque los AINES pues no van a reducir la temperatura en ciertas situaciones, como por ejemplo en las variaciones circadianas, en el incremento de la temperatura
como respuesta al ejercicio o el incremento de la temperatura ambiental. Los antiinflamatorios de tipo esteroidal tampoco tienen esta propiedad. Digamos, pasa lo mismo que con la analgesia, ¿no? No tienen la propiedad directamente, pero pues ayudan a reducir la cascada de inflamación. Obviamente van a intervenir reduciendo la actividad de la interleucina 1, que no es la única, pero es como de las sustancias más pirógenas, y pues con ello indirectamente se daría esta propiedad. Y ahora sí, la función antiinflamatoria, que esta sí la comparten los dos, pues decíamos que para los AINES, pues proporcionan sobre todo alivio sintomático para todo el dolor o inflamación que está relacionado con los trastornos, ya sea de tipo musculoesquelético, como la artritis reumatoide o la artrosis. Recuerden que son diferentes. También pues han aprobado para el tratamiento de la enfermedad o incluso de la espondilitis anquilosante, que es cuando se fusionan las vértebras, sobre todo dorsales. Y pues recuerden que aquí los AINES reducen aquellos componentes en los que las prostaglandinas sintetizadas, la mayoría por las COX-2, desempeñan una función destacada. Aquí ya lo veíamos, ¿no? Aquí es donde... Y pues entre esas respuestas pues van a figurar, recuerden que la vasodilatación, el edema, a su vez el edema favorece la acción de mediadores como la histamina, que aumentan la permeabilidad, y cuando nosotros damos estos fármacos, pues lo que queremos es detener esa respuesta. Desventajas, bueno, pues que pueden suprimir los signos y síntomas de la inflamación, aunque no tanto como lo harían los de tipo esteroidal. Vamos a ver que tienen una ventana terapéutica más amplia. Como grupo en general, los AINE crecen de efectos en otros aspectos directos de la inflamación, como por ejemplo la liberación de citocinas, quimiosinas, algunas sí, pero no todas, como lo harían acá en este grupo, en el grupo de los corticosteroides, la migración de leucocitos, la liberación de enzimas lisosómicas y la producción de radicales libres de oxígeno, que contribuyen al daño tisular en los trastornos inflamatorios crónicos, es como los que ya les mencioné, artritis, vasculitis, nefritis. Y también recuerden algo muy importante, es que los AINES, incluido ahí el ácido salicílico, no van a inhibir a la ciclooxigena, al revés. Los AINES y el ácido acetilsalicílico inhiben a las ciclooxigenasas y la producción de prostaglandinas, pero lo que los iba a revolver. Lo que quería decir es que no inhiben la vía de la lipoxigenasa, esta de acá, inhiben esta, pero esta no, esta se mantiene. Entonces, por lo tanto, el metabolismo del ácido araquidónico continúa y por lo tanto no suprimen esa formación de leucotrienos, que es la finalidad que tiene esta vía de las lipoxigenasas y que pues participan en la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la ventaja de los antiinflamatorios esteroidales? Pues lo que les acabo de decir. Si los esteroides inhiben desde acá, pues inhiben toda la reacción inflamatoria. Entonces no tendríamos ni ciclooxigenasas ni la vía de las 5 lipoxigenasas. La única desventaja que le podría haber, entre comillas también, es que hay una vía que se llama vía de las lipoxinas. No recuerdo si se las mencioné, pero esa vía también deriva del ácido araquidónico. Creo que se ve hasta aquí abajito, y de hecho aquí dice inhibición de la inflamación. Lo que tiene esta vía es que, a diferencia de los leucotrienos o de la histamina que podemos ver aquí, pues participan en la respuesta inflamatoria, estos la reducen. ¿Cómo? Pues van a reducir la inflamación inhibiendo el reclutamiento de leucocitos, inhiben la quimiotaxis o la adhesión al endotelio de los neutrófilos. Pero pues en realidad no es, o sea, les decía que entre comillas pongámosle, porque pues ya inhibimos todo esto con
Con los esteroides, pues no es como que las vías de la lipoxina nos vayan a salvar. O sea, ya el esteroide inhibió tanto las ciclooxigenasas como las 5-lipoxigenasas. Entonces, por eso, entre comillas, ¿sale? Otra de sus propiedades, o más bien no propiedades, o ventajas, es que no producen los AINES una depresión respiratoria, tampoco los antiinflamatorios de tipo esteroidal y ni siquiera combinándolos. No es como en el caso de los antihistamínicos con algún ansiolítico o combinados con alcohol, que no es fármaco, pero bueno, alguna molécula. Eso pues ahorita van a ver en interacciones farmacológicas, pero pues es la ventaja que tienen ambos fármacos. Dentro de la dependencia, los AINES no producen, aunque bueno, sí, depende cómo lo veamos. Obviamente, cuando hablamos de que es un trastorno crónico, por ejemplo, el artritis reumatoide, pues sí van a estar tomando los fármacos de por vida, pero no es que les produzca, pues sí, como su nombre lo dice, la dependencia, ¿no? La necesidad de, como le ocurriría con otras sustancias como son los opiáceos o como son estas benzodiazepinas, ¿vale? Desventajas, pues entonces no tiene. En los corticosteroides no tiene una ventaja, más bien tiene una desventaja, porque no, aquí no es, no sé si llamarlo dependencia, no sé si esté bien el nombre, pero también no podía poner esta propiedad en ningún otro lado porque no correspondía a ninguna otra. Sin embargo, pues recuerden que el problema más frecuente con la interrupción de los corticosteroides es que puede haber una exacerbación de la enfermedad primaria tratada. La situación anterior pues se puede acompañar de otras complicaciones, de las cuales la más grave pues es la insuficiencia suprarrenal aguda, es la consecuencia de la suspensión demasiado rápida de los corticosteroides después de administrarlos por largo tiempo y de la supresión que estaba ocurriendo del eje hipotálamo suprarrenales. Aunque la parte buena pues es que muchos enfermos se recuperan de esta supresión del eje inducida por los glucocorticoides, lo cual dura semanas, y la parte mala pues es que puede durar incluso meses, ¿no? Pero incluso años o más. Esa es como la desventaja que se podía tener, es lo que les decía, no sé si es correcto llamarlo dependencia, pero espero que se entienda la idea que les quiero dar a conocer. Si no es así, pues háganmelo saber. El síndrome de abstinencia para estas personas va a comprender la fiebre, mialgias, artralgias, malestar general, al grado que algunas veces va a ser difícil diferenciarlo de algunas enfermedades primarias contra las cuales ya se instituyó la corticoterapia. Por último, a veces un cuadro raro que puede acompañar en ocasiones a la disminución de las dosis de estos productos o bien a la interrupción de su uso, es incluso que se forme un pseudotumor cerebral, ya un cuadro clínico pues un poco más complejo, incluye ya la intensificación de la presión intracraneal con papiledema. Esto ya lo van a ver más adelante, no sé, tal vez lo vean cuando estén en ciclos clínicos. A mí me tocó ver algunos Cushing, algunas insuficiencias suprarrenales, entonces ya pueden hacer la correlación. Ahora, desarrollo de la tolerancia, no. Para los AINES, pues desventajas tampoco. De aquí para los corticosteroides, dependiendo de la patología a tratar, las dosis pudiesen aumentar, ¿vale? Y desventajas, pues no. Efecto aditivo, es decir, que podamos combinarlo con otros fármacos y que nos puedan potenciar una acción, ya dependerá si esa acción es tóxica o no tóxica o mejor dicho, beneficiosa, que eso ya también ahorita lo vamos a tocar cuando veamos interacciones. Un ejemplo clásico pues es con los opiáceos, que pueden proporcionar incluso una analgesia balanceada. Pueden también adicionarse con los triptanos, sobre todo para aquellas cefaleas o para aquellas cefaleas que se acompañan de vómitos,
fármacos, pues adicionarlos con antieméticos. Desventaja, pues no habría, solamente habría que cuidar las dosis, porque al menos los opiáceos, les decía, se puede hacer una tolerancia y dependencia, y los antieméticos como la metoclopramida, que es como el más sonado, pues pueden incluso provocar un síndrome extrapiramidal, pero pues esto ya estamos hablando de que son dosis muy grandes, pero pues, ¿por qué no saberlo? O sea, hay que tener cuidado. Para las ventajas de los antiinflamatorios de tipo esteroidal también se pueden adicionar con otros fármacos, como por ejemplo con los inmunodepresores, como lo es la ciclofosfamida o el metrotexate. A lo mejor ya han escuchado de esos fármacos que van a ofrecer un mayor control a largo plazo que un esteroide solo, sobre todo para aquellas enfermedades que se caracterizan por ser de tipo autoinmune o incluso enfermedades neoplásicas, como los linfomas, y pues se benefician también con los inmunodepresores para los trasplantes de órganos. Y las desventajas aquí de los efectos aditivos, pues es que aquí nada más quise ser muy directa, no se van a potenciar con otros analgésicos porque pues no se usan en combinación con los AINES porque ya decíamos no tienen esta propiedad analgésica directa. Sin embargo, ya vimos que sí se pueden adicionar con otro tipo de fármacos para otro tipo de patologías. Tenemos ahora los efectos gastrointestinales. Por ejemplo, las ventajas con los inhibidores selectivos de la COX-2 es que hay mayor tolerabilidad. Si ustedes recuerdan, y ahora me voy a las desventajas, lo que más podemos encontrar cuando hay un consumo crónico de AINES es que haya una ulceración, perforación o sangrado se me fue del tubo el tubo gastrointestinal, sobre todo a nivel, hablamos de úlcera duodenal o úlcera péptica, ¿no? Normalmente estos trastornos llegan a ocurrir en un 34 al 45% con un uso crónico y se cree que se deriva principalmente de la inhibición de la COX-1, no de la 2. Por eso, dentro de las desventajas, les decía que en la COX-2 hay mayor tolerabilidad que la COX-1 porque la COX-1 es la gástrica, por decirlo así, que es la que se encarga de sintetizar las prostaglandinas, que normalmente inhiben la secreción ácida y protegen la mucosa. Y las ventajas para los corticosteroides, pues es que las personas con enteropatías, como por ejemplo, no sé si han escuchado de la colitis ulcerosa crónica o abreviada como CUSI o la enfermedad de Crohn, son enfermedades autoinmunes también, pues no llegan a mejorar con medidas conservadoras como el reposo, la dieta, pues pueden beneficiarse incluso de la corticoterapia y suelen utilizarse sobre todo en las exacerbaciones agudas de estas enteropatías. Ventajas, pues en este caso, dentro de los efectos gastrointestinales, ninguna. Para los efectos cardiovasculares, vamos a ver que ofrecen una cardioprotección. Le puse un asterisco porque es algo engañosa. Sobre todo, aquí cardioprotección me refiero directamente al ácido acetilsalicílico. La ingestión de este prolonga, sabemos, el tiempo de sangrado. Eso sería como una desventaja. Pero pues también se ha visto que este efecto se debe, primero, la prolongación del tiempo de sangrado, pues es la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria. La consecuencia, inhibición de la función plaquetaria. Entonces, al no haber trombos o no, al inhibir esa formación, sobre todo para los pacientes que tienen esa tendencia sería un efecto a ellos, porque reduciría la incidencia de algún infarto al miocardio, alguna trombosis venosa, algún infarto, bueno, un evento cerebral vascular. Esta sería como la ventaja, pero si lo ven, también podría ser una desventaja. Y dentro de las desventajas, pues además de que se llegan a oponer con algunos efectos antihipertensivos,
los AINES, y no porque actúen en los mismos receptores, sino porque es como a nivel enzimático. Los AINES por sí mismos van a elevar la presión arterial en pacientes que no los toman y por lo tanto predisponen a padecer complicaciones cardiovasculares como accidente cerebrovascular o infartos al miocardio. Se ha visto que los AINES selectivos de la COX-2 se desarrollaron, sí, para mejorar la seguridad gastrointestinal, como veíamos aquí, pero también se ha visto que no todos los que se desarrollaron fueron buenos en ese sentido. Hasta la fecha nada más tenemos el Celecoxib y eso también tiene ahí sus pros y sus contras, pero precisamente con este medicamento se vio que disminuían la formación de intervenciones coronarias percutáneas. Las intervenciones coronarias percutáneas es un procedimiento, a lo mejor no lo conocen todavía, pero es un procedimiento de elección para cuando existe un infarto agudo al miocardio, sobre todo cuando hay elevación del ST, van a ver que se clasifica de ese modo. Es como la terapia de primera elección si se tiene, pero no todos los hospitales tienen esas unidades de hemodinamia, entonces, pues, esa es como la desventaja. Y para las ventajas de los antiinflamatorios, de los antiinflamatorios de tipo esteroidal, pues los efectos más notables de los corticosteroides, aquí puede ser engañoso, puede ser ventaja y desventaja, porque dependiendo cómo esté el paciente, ¿no? Vamos a ver dentro de sus acciones fisiológicas, por eso digo, dependiendo del estado de salud, es cómo se va a representar, si es una ventaja o una desventaja. Que dentro de lo normal, los efectos más notables de los corticosteroides en el aparato cardiovascular son consecuencia de los cambios que son inducidos más por los mineralocorticoides, es decir, los corticoides ya van a ver que se clasifican en glucocorticoides y mineralocorticoides. No me voy a detener en eso, pero pues básicamente glucocorticoides, metabolismo de la glucosa, y mineralocorticoides tiene que ver con el metabolismo y con toda esta dinámica de los electrolitos. Entonces son consecuencia precisamente por esos cambios inducidos por este grupo en el sodio renal, tal y como se advierte en el aldosteronismo primario. Entonces, la activación de estos receptores pues, va a ejercer acciones directas en el corazón y las paredes vasculares. Acuérdense que la aldosterona pues, va a inducir hipertensión y fibrosis cardíaca intersticial. Eso ya podríamos considerarlo como una desventaja y estamos hablando de que es un paciente con un padecimiento crónico. Y se observa hipertensión en personas en quienes hay secreción excesiva de glucocorticoides, como se observa en casi todos los individuos con síndrome de Cushing, aquí también entraría como desventaja, y en un subgrupo de pacientes tratados con glucocorticoides sintéticos. Incluso en presentaciones que no tienen una acción mineralocorticoide intensa, ¿vale? El siguiente efecto, propiedad, ¿no? Es el efecto renal. Ventajas, ninguna, más bien para los AINES, más bien hay una desventaja porque pueden producir una lesión renal aguda, que es como lo más típico. Recuerden que las dosis terapéuticas de AINES en sujetos sanos suponen en realidad una escasa amenaza para la función renal. Si bien, si hablamos de que estamos ante pacientes que son propensos a desarrollar una lesión renal aguda, pues pueden provocarlo con una mínima cantidad de estos. Esto se debe a que la inhibición de la biosíntesis de los prostanoides, de toda esta cascada que está ocurriendo, sobre todo esta prostaglandina que es PG2, PGI1-2 y la prostaciclina, están implicados en el mantenimiento de la hemodinámica renal, específicamente pues, en esta vasodilatación compensadora que está mediada por PGO2, en respuesta a la acción de aminas como la noradrenalina o la angiotensina 2. Otros pacientes pueden verse afectados, pues los ancianos y los neonatos, es decir, los extremos de la vida, van a presentar un riesgo particularmente alto, al igual que los sujetos que son afectados por cardiopatías
por alguna hepatopatía, porque pueden hacer síndromes hepatorrenales, o bien ya nefropatías instauradas como tal, cuando hay una reducción de un volumen sanguíneo circulante. Y pues no está de más de mencionarles que su consumo crónico pues, puede provocar una nefropatía por analgésicos, caracterizada por nefritis crónica y una necrosis papilar renal, que es la lesión característica. Y los antiinflamatorios de tipo esteroidal, pues también tienen ventajas. Con mucho, pues la aldosterona también depende del estado del paciente, ¿no? Pero con mucho la aldosterona es el corticosteroide endógeno más potente en lo que se refiere al equilibrio hidroelectrolítico, en el caso de que nuestro paciente pues tuviera un desequilibrio. Los mineralocorticoides recuerdan que actúan en los túbulos distales y los colectores del riñón para intensificar la reabsorción de sodio del líquido tubular. También incrementan la excreción de potasio y de hidrogeniones por la orina. Tales acciones en este transporte de electrolitos en el riñón y en otros tejidos, ya sea como colon, glándulas salivales o incluso sudoríparas, pues explican al parecer estas actividades fisiológicas y farmacológicas que son características de estos fármacos. Y obviamente, pues si tenemos ya un daño renal, pues puede que haya una consecuencia o en este caso una desventaja. Por ejemplo, los pacientes que ya han sido diagnosticados por un hiperaldosteronismo, pues obviamente tienen esta expansión ulterior del volumen extracelular, ya tienen aumentos leves o grados normales de la concentración plasmática de sodio, potasio bajo en plasma, alcalosis, por todo este aldosteronismo elevado, ¿no? En cambio, cuando hay una deficiencia, pues ocasiona todo lo contrario, una pérdida de sodio, contracción del volumen extracelular, hiponatremia, hipercalemia, acidosis. A largo plazo, este hiperaldosteronismo pues, puede ocasionar hipertensión y en tanto que su deficiencia de la aldosterona pues, puede producir hipotensión y colapso de origen vascular. Eso depende de nuestro paciente y sus condiciones. Pero eso se los digo a grandes rasgos. Aquí hay que evaluarlo a cada uno, individualizarlo. Dentro de los efectos cutáneos, pues ventajas ninguna. Desventajas, pues sí, pueden llegarse a presentar exantemas en los AINES. Representan las reacciones adversas, de hecho, son las más típicas, en especial de un medicamento que se llama ácido mefenámico, más o menos tiene una frecuencia del 10 al 15% de producir alguna reacción. Normalmente son máculas, a veces pueden ser pápulas. No sé si lo conozcan por su nombre comercial, que normalmente lo encuentran como Namifen, Dolfemac, en fin. Hay otro que se llama Sulindaco y ese tiene todavía una frecuencia menor, igual de 5 a 10, igual máculas, pápulas. Suelen encontrarse como Renidac, Clayson, Blurem, en fin. Pero pues también puede comprender otras manifestaciones que pueden ir desde erupciones leves, les decía, una simple mácula, o puede ya comprender urticaria y reacciones incluso más graves como de fotosensibilidad y llegar incluso a hacer reacciones potencialmente mortales que se da con muy, muy poca frecuencia, más bien se deja para otros medicamentos, pero pueden llegar, esto sí ya depende del paciente, pero puedes producir un Steven Johnson, una necrólisis epidérmica tóxica y cuyo mecanismo no es muy claro. Les digo, está mejor explicado con otros medicamentos, pero puede ocurrir. Y ventajas, en el caso cutáneo de los antiinflamatorios de tipo esteroidal, pues sí la tienen, porque pueden llegarse a utilizar y son extraordinariamente eficaces en el tratamiento de diversas dermatosis inflamatorias. Por ejemplo, en el eczema, a veces se usa la hidrocortisona. Esta eficacia mejora con la aplicación del esteroide cuando es de tipo tópico bajo una película oclusiva, es decir, se pida que cubra donde está la lesión para que la absorción pueda ser mejor y obviamente el efecto que se quiera, es decir, quitar la dermatosis o el prurito, lo que sea, pues pueda ayudarse de esto.
Desventajas, pues ninguna. Al contrario, les decía, suelen mejorar las dermatosis. Y las siguientes propiedades, o bueno, efectos, ya no propiedades, son a nivel de la hígado. Ventajas de los ENIs, ninguna. Desventajas sí, porque suelen producir insuficiencia hepática. El principal de ellos es el acetaminofén o paracetamol. Es el fármaco más común en producir una insuficiencia hepática. Obviamente para la insuficiencia hepática hay muchas causas, pero hablando de fármacos, este es el que más es con el que más frecuencia podemos tener toxicidad, en hasta un 60%. Recuerden que la dosis máxima al día son 4 gramos. La dosis tóxica es de 10 a 15 gramos y la dosis de letal incluso hasta de 20 gramos de paracetamol. Para los corticosteroides, pues ventajas, ninguna. Y desventajas, solamente que los pacientes ya tengan como tal instaurado el diagnóstico de insuficiencia hepática. La desventaja es que hay corticosteroides que se tienen que activar por estas enzimas hepáticas, es decir, como la cortisona o la prednisona. Esa sería la única desventaja. Para el metabolismo de carbohidratos y proteínas, pues los antiinflamatorios no esteroideos no intervienen, así que no hay ventajas ni desventajas, pero los de tipo esteroidal sí. Ya decíamos, se dividían en glucocorticoides y mineralocorticoides. Sobre todo, pues los glucocorticoides son aquellos que intervienen en todo este metabolismo de carbohidratos y proteínas. La ventaja es que pues podrían ayudarnos en casos de hipoglucemia, pero pues hay que ser francos, o sea, cuando un paciente tenemos un caso de hipoglucemia, no le damos corticosteroides, al menos no de primera elección, le da soluciones glucosadas o vemos que está causando la hipoglucemia, ¿no? A veces, no sé, mayores dosis de insulina si es diabético, sulfonilureas, no lo sé, ¿no? O sea, se trata la causa. Pero pues, no sé, si por alguna razón se administró corticosteroides por X o Y razón y el paciente estaba hipoglucémico, pues nos van a ayudar con esta elevación de la glucosa. Y para las proteínas, pues podemos decir que lo que hacen, bueno, para empezar, modifican en un grado profundo el metabolismo de ambos, ¿no? De carbohidratos y proteínas, lo cual podría considerarse un factor para proteger a los tejidos que son dependientes de la glucosa, como el encéfalo y el corazón, que es precisamente lo que les decía hace un momento, de su consunción, porque recuerden que sobre todo el encéfalo utiliza glucosa como metabolito activo, y estimulan al hígado pues para formar glucosa a partir de aminoácidos. Aquí es donde entraría ya las proteínas y el glicerol, y almacenar dicho carbohidrato en la forma de glucógeno hepático. En la periferia, los glucocorticoides pues van a disminuir la utilización de la glucosa e intensifican la degradación de estas proteínas, o lo que ustedes conocen como proteólisis, y la síntesis de la glutamina, y con esto actúan la lipólisis, de tal modo que van a generar así más aminoácidos, más glicerol, para más gluconeogénesis, y pues el resultado neto es el incremento de la glucemia. Repito, ¿no? En caso de que pues, por X o Y razón el paciente haya estado hipoglucémico y hayamos tenido que administrarle un antiinflamatorio de tipo esteroidal, porque pues, no es la medida de primera elección para una crisis hipoglucémica, por mencionar un ejemplo clínico. Y desventajas igual, ¿no? Y estamos hablando de que es un paciente, no sé, diabético. Ay, ¿me escuchan? Sí, creo que perdí conexión. No sé. No, sí te escucho. Te escucho. Perdón, gracias. Es que me mencionaba que estaba inestable. Y cuando se trata de un paciente diabético, como decía, dado su efecto en el metabolismo de la glucosa, pues estos glucocorticoides pues van a empeorar el control glucémico en sujetos con diabetes franca y pueden desencadenar ahora lo contrario,
crisis hipoglucémicas en pacientes susceptibles, además de que pueden producir una disminución de la captación y utilización de la glucosa, o sea, todo lo contrario que pasaba aquí, un aumento de la gluconeogénesis con la consiguiente tendencia a la hiperglucemia. Recuerden que gluconeogénesis pues, es formar más glucosa. Y pues se va a observar un incremento simultáneo del almacenamiento del glucógeno, es decir, va a haber una glucogenogénesis que puede deberse a la secreción de insulina en respuesta al aumento de la glucemia que hay. Y en conjunto, pues va a haber una disminución de la síntesis de proteínas y aumento de su degradación. Es decir, también hay proteólisis. Esto particularmente sucede en músculo, pero músculo como en las extremidades, lo que puede causar la atrofia muscular. De hecho, cuando ustedes ven a los típicos dibujitos del síndrome de Cushing, ven que tienen una obesidad central y por lo general sus bracitos son muy flaquitos, son muy delgados, precisamente por esto, que toda esta proteólisis va ocurriendo a nivel muscular, pero de extremidades, y la proteogénesis va ocurriendo a nivel central. Para el metabolismo de lípidos, pues ventajas y desventajas, los AINES no tienen ninguna. Ventajas de los de tipo esteroidal, ninguna, pero sí tienen desventajas, sí tienen desventajas aquí los de tipo esteroidal, y es más o menos lo que acabo de citar hace un momento. Esto sí sí quería que quedara claro, porque es como las acciones más importantes que tienen los antiinflamatorios de tipo esteroidal, y pues se han corroborado los efectos de los corticosteroides en el metabolismo de lípidos. ¿Cómo? Pues el primero pues, es la redistribución de la grasa corporal. Se advierte cuando existe un hipercortisolismo, como es en el caso del síndrome de Cushing, que es lo que les decía hace un momento, y en tal situación aumenta la cantidad de grasa en lo que es la nuca, que se le conoce comúnmente como jiba, la cara, que puede incluso tornarse rojiza, y es la famosa cara de luna llena, y el área supraclavicular y pues, la obesidad central, ¿no? Junto con la disminución de grasa en las extremidades. Y el otro efecto pues, es la facilitación permisiva de que hay una excesiva lipólisis, lo que les explicaba hace un momento, y de otros compuestos como la hormona somatrópica o GH, recuerden que es una hormona contrarreguladora, y los agonistas del receptor adrenérgico beta, con lo cual pues, se va a intensificar la cantidad de ácidos grasos libres, después de administrar los glucocorticoides. Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que estar monitorizando a estos pacientes, sobre todo si ya tienen alguna comorbilidad. Para lo hematológico, pues ventajas en los AINES nada, pero desventajas sí. ¿Cuál? Pues que interfieren con la función antiagregante, ya veíamos con las plaquetas, y en situaciones un poco más extrañas o mejor dicho, menos frecuentes, puede haber neutropenia o incluso citopenia. Se relacionan sobre todo por la indometacina o la fenilbutazona. Las ventajas para los corticosteroides es que pueden ayudar en trastornos hematológicos como la trombocitopenia. Ustedes van a ver que a veces pueden encontrar a los niños así o con las púrpuras, y lo que se utiliza de primera opción pues son prednisona, calcula 0.5 por kilogramo de peso, y para controlar esta tendencia hemorrágica. En los casos pues, más graves y para comenzar este tratamiento pueden aumentarse incluso de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Y también pueden mejorar incluso las condiciones de los pacientes que sufren destrucción autoinmunitaria de eritrocitos, o también conocidos como anemia, aquí no me cabía, pero anemia hemolítica. Es decir, tienen una prueba de Coombs positiva y se tratan incluso con prednisona a 1 miligramo. Cuando tienen una hemólisis tan grave, pues la dosis puede aumentar y se puede reducir de forma gradual Dentro de las ventajas aquí en las hematológicas es que pueden destruir también, pongámoslo entre comillas, algunas neoplasias, vamos a decir corroborar, ¿no? Porque
sobre todo las neoplasias de tipo linfoide, van a ver que su efecto puede depender de su capacidad para activar la apoptosis, y son tratamiento, obvio, de los mismos. Y como desventaja, pues así como tiene estas ventajas de mejorar algunas condiciones hematológicas, nos puede predisponer a otras. Como por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad de Addison, es decir, una insuficiencia suprarrenal crónica, se va a acompañar de una mayor masa de tejido linfoide, puede haber linfocitosis, a lo mejor puede que no le ocasione nada clínico, o bueno, que haya una repercusión clínica, ¿no? Pero es lo que podemos encontrar. En el Cushing se caracteriza por linfocitopenia y disminución de la masa del tejido del linfoide. El mero hecho de administrar crónicamente glucocorticoides pues va a dar lugar a la disminución de linfocitos, eosinófilos, monocitos, basófilos circulantes. No sé, basta incluso una sola dosis de hidrocortisona, sobre todo, para que decrezca el número de estas células circulantes. O sea, no digo que en todos los casos, pero pues en determinadas ocasiones puede suceder. Y ahora, los efectos del músculo estriado, ventajas en AINES ninguna, en corticosteroides ventajas tampoco, pero sí tenemos desventajas, ya lo expliqué, lo de la atrofia muscular, y además, ya no voy a repetir eso de la atrofia, pero en los sujetos con la enfermedad de Addison son frecuentes la debilidad y la fatiga. ¿Por qué? Bueno, las cantidades excesivas de otros glucocorticoides o mineralocorticoides también deterioran esta función muscular. En el aldosteronismo primario, la debilidad muscular es consecuencia más bien de que hay una hipocalemia. Recuerden que hay mucha aldosterona. Entonces, no hay un efecto directo más bien, y no es por un efecto directo de los mineralocorticoides en el músculo, sino porque se está perdiendo el potasio. Y recuerden que el potasio, pues, participa en las respuestas de excitabilidad celular. Y pues, más hay algo que se llama miopatía por corticosteroides, que es la causa parcial de la debilidad y la fatiga en individuos con exceso de los glucocorticoides, además de la atrofia que ya les comentaba. Dentro de los efectos óseos, para AINES, ventajas y desventajas ninguna, para corticoides, ventajas ninguna, pero sí hay desventajas porque nos favorecen la osteoporosis. Los glucocorticoides tienden a originar un balance negativo del calcio, puesto que estos disminuyen su absorción en el tubo digestivo y aumentan con ello su excreción renal. Entonces estamos perdiendo calcio y este efecto, junto con la degradación de las proteínas de la matriz ósea, puede inducir la osteoporosis. La osteoporosis, pues a su vez nos trae el consiguiente riesgo de las fracturas, que constituyen pues las principales limitaciones del uso de los glucocorticoides a largo plazo, sobre todo en pacientes mayores y sobre todo si se trata de mujeres, ¿no? Y ya mujeres que ya se encuentran en la menopausia. Influyen la densidad ósea, eso recuérdenlo muy bien, tanto en lo que respecta al metabolismo del calcio, que es lo que les acabo de mencionar hace un momento, y también afectan el metabolismo del fosfato, siempre van de la mano, recuerden, calcio y fosfato, como en lo que hace referencia a los efectos sobre el recambio del colágeno también. Van a disminuir con ello, entonces, la función de los osteoblastos. Recuerden que estos son los que aumentan el depósito de la matriz ósea y yo les acabo de decir que estos lo que hacen es destruirla. Entonces, incrementan la actividad de los osteoclastos y la digieren. Y además, pueden incluso a veces, con menos frecuencia, tener efectos sobre la irrigación del hueso y pueden originar una necrosis avascular, sobre todo de la cabeza del fémur, y eso es muy, muy frecuente. Efectos a nivel del sistema nervioso central, para AINES, ventajas, desventajas ninguna, ventajas para corticosteroides ninguna, pero desventajas sí para corticosteroides porque se ha visto que pueden ejercer diversos efectos en el sistema nervioso central a través ya sea de factores como la presión arterial,
de la glucemia y de las concentraciones de los electrolitos. O sea, cualquiera de estos que se ve alterada puede repercutir en el sistema nervioso central, pero no solamente por alguna patología como esto, ¿no? Por alguna causa orgánica, por decirlo así. También se ha visto que hay efectos directos de los corticosteroides, es decir, está relacionado con el ánimo y el comportamiento. Los individuos que suelen presentar insuficiencia suprarrenal crónica, es la enfermedad de Addison, no sé si tengan presente la carita, saben que tienen una fase característica, suelen también tener estas manifestaciones neurológicas heterogéneas que pueden incluir apatía, depresión, irritabilidad e incluso psicosis. Y algunos pacientes que llegan a tener Cushing, pues se pueden observar ciertos casos de neurosis, psicosis, hiperactividad motora o algunos otros cambios conductuales más intensos como manía, insomnio, inquietud, en fin, se pueden tornar ansiosos los pacientes tratados con glucocorticoides o, como les decía, francamente deprimidos. Interacciones farmacológicas. Para las, bueno, ventajas para los AINES, eso ahorita va a quedar más claro porque también es un tema de los que les voy a hablar. Pero ahorita no me quiero adelantar porque si no voy a repetir mucho, pero sí tiene una desventaja. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, es lo que les decía, no, por el mecanismo enzimático actúan al menos pues en parte al evitar el desdoblamiento de las cininas que estimulan la producción de las prostaglandinas. Así que es lógico que los AINES pues, podrían atenuar la eficacia de los inhibidores de la enzima angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, al bloquear la producción de prostaglandinas, vasodilatadoras y prostaglandinas natriuréticas. También por la hipocalemia, la combinación de AINES e inhibidores de la ACE pueden producir bradicardia y esta bradicardia nos puede llegar a ocasionar síncopes, en especial en individuos de avanzada edad y en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus o alguna cardiopatía isquémica que ya tenga el paciente. Y pues ya también recuerden que muchos AINES pues presentan estas altas tasas de unión a proteínas plasmáticas, por lo que se pueden desplazar a otros fármacos de sus sitios de unión. Y estas interacciones pues, pueden ocurrir en pacientes que reciben ya sea salicilatos u otros AINES en conjunto, como warfarina, hipoglucemiantes como las sulfonilureas, el metrotexate, porque pues empiezan ahí a pelearse los receptores, que eso es ahorita lo que vamos a tocar. Podría ser aquí lo conveniente, pues ajustar las dosis de tales fármacos, pues para evitar los efectos tóxicos. Y pues ya, incluso, me olvidaba, hay pacientes que llegan a consumir litio y pueden vigilarse porque ciertos AINES, como el piroxicam, pueden reducir la excreción de este fármaco y ocasionar, pues, toxicidad. Y ya dentro de los antiinflamatorios de tipo esteroidal, para las interacciones farmacológicas, pues se ha visto que los corticosteroides y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden, también como desventaja, pueden incrementar la frecuencia y gravedad de las complicaciones gastrointestinales cuando se combinan con los AINES. Porque los AINES pueden aumentar el riesgo de hemorragia en pacientes que reciben ya, no sé, si ya es un paciente que tiene una medicación como la warfarina, porque casi todos estos AINES suprimen de manera transitoria la función plaquetaria normal durante el intervalo de la dosificación y porque algunos AINES también incrementan las concentraciones de la warfarina al interferir con su metabolismo. Eso ahorita lo tocamos en las interacciones farmacológicas, pero pues básicamente esa es la desventaja. El uso en el embarazo para los AINES va a ser controvertido porque pues solamente en caso de que de verdad se necesite, pues es cuando los utilizamos. A veces la expresión de la COX-2 biometrial y las concentraciones de
de las prostaglandinas, en particular PGD D2 y PGF2 alfa, incrementan pues en forma notable el miometrio durante el trabajo de parto. Y pues si ese término sería bueno, pero normalmente se usan los antiinflamatorios, sobre todo la indometacina, para cuando se trata de amenaza de parto prematuro. Pero ¿cuál es la desventaja que ocurre con la indometacina? Pues puede cerrar el conducto arterioso y esto va a afectar la circulación fetal in útero y pues va a tener ahí un efecto controvertido. Cuando ustedes vean ya cardiopatías en algún momento de su formación, van a ver que cuando el niño nace y nace con un conducto permeable, ahí sí está indicada la indometacina, porque entonces tenemos que cerrar ese conducto para que el niño viva. Pero mientras está en útero no, porque de ahí depende su vida. Y eso pues, se explica con la circulación fetal, pero pues eso no la voy a explicar ahorita porque no es el tema. Pero de ahí a que sea controvertido. ¿Cuáles son las desventajas entonces? Pues que el uso de AINES y el ácido salicílico, además de lo que ya les mencioné de que en el caso de que se utilice la indometacina y pueda provocar un cierre del conducto arterioso, pues pueden implementar el riesgo de hemorragia puerperal si se llegan a utilizar. Y recuerden que la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna. Por lo tanto, el embarazo, en especial cerca del término del mismo, pues es una contraindicación sí relativa, bueno, no relativa, una contraindicación tal cual para el uso de todos los AINES. A menos que sea muy, muy necesario, pero la verdad es que no pasa y sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Además, su uso debe compararse con los riesgos potenciales para el feto, incluso en casos de trabajo de parto prematuro y en casos de hipertensión inducida por el embarazo. Y para los antiinflamatorios de tipo esteroidal hay ventajas, sí, pero también es controvertido. ¿Por qué? Bueno, ustedes van a ver pronto, cuando estén en ciclos clínicos, unas patologías que se llaman síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y tipo 2 de los bebitos o de los neonatos, o mejor conocido como síndrome de membrana hialina o síndrome de pulmón edematoso. ¿Qué quiere decir? Bueno, prácticamente no hay una maduración pulmonar a determinada edad. Se supone que a las 32 semanas los pulmoncitos ya deberían de estar formados. Pero cuando tenemos a veces amenazas de parto prematuro, es decir, a esas 32 semanas, aunque nosotros ya sepamos que ya en teoría tienen que estar formados esos pulmoncitos, podemos dar corticoterapia para que a la hora que el bebé nazca, es que esto de verdad les va a quedar más claro cuando ustedes lo vean, a la hora de que el bebé nazca, recuerden que hay un cambio de circulación, no es una circulación placentaria, materno-placentaria, digamos, sino que van a usar sus propios pulmones lo que tendría que pasar normalmente es que no se colapsen. Y no, nosotros no administramos corticosteroides en pacientes que tienen una amenaza de parto prematuro, ya sea 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, 31 semanas e incluso 32 semanas, corremos el riesgo de que eso ocurra, de que los bebés pues no puedan respirar y posteriormente puedan fallecer o tener algún otro tipo de problemas como hipoxia neonatal, pero de verdad que eso ya les va a quedar más claro más adelante, solamente quiero darles el panorama para que entiendan por qué son ventajas y por qué es controvertido su uso. Ahora, sería controvertido el uso porque si se trata de una paciente que además ya tiene el diagnóstico de alguna, no sé, enfermedad autoinmune como un lupus y tú todavía le metes corticosteroides, pues le deprimes aún más el sistema inmune. Entonces, pues esto ahora sí es riesgo-beneficio lo que se tiene que evaluar en las pacientes. Cuando se llegan a administrar para las pacientes con signos definitivos de parto prematuro, ya les decía, entre las 26 a las 32 semanas, e incluso algunos libros dicen que a las 34 de la gestación,
Basta con administrar 12 miligramos de betametasona, que es el corticoide de elección, por vía intramuscular cada 24 horas en un total de 2 dosis. O bien pueden utilizar dexametasona, esto por los recursos que tenga su hospital, por vía intramuscular cada 12 horas por un total de 4 dosis. Esto yo sé que suena así muy rebuscado, pero se lo aprenderán, ya se acordarán de mí cuando estén en su internado, sobre todo, esto lo van a ver muy frecuente. Y pues desventajas, pues es lo que les decía, ¿no? Ya sea si la madre tenga alguna enfermedad Saraí, ya te autoinmune. pasaste del tiempo, por favor, ya vele disminuyendo. Y pues ya solo faltan estos dos, los usos en Sí. anciano y de niños. No, ya no te tardes Todos son mucho, por favor, controvertidos. ya te llevaste mucho tiempo. Pues ya. ¿Empiezo con la otra o...? Sí, necesito que ya empieces el siguiente tema. Ok. Bueno, estas son las referencias donde pueden sacar lo anterior. Solo es cuestión de comprender la fisiología y ahora vamos con las interacciones farmacológicas. Este es un tema mucho más rápido. En este sentido, es importante señalarles que esto que va a dar ahorita Saraí es parte del artículo que yo ya les mandé a ustedes. Ustedes ya lo leyeron, ustedes se supone ya lo revisaron. Entonces no nos podemos tardar mucho tiempo y por favor necesito que participen, que hagan preguntas y no solamente se queden escuchando. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces rápidamente. Son las interacciones farmacológicas, pues es la modificación ya sea cuantitativa o cualitativa del efecto de un fármaco causada por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco. Aquí puse un pequeño asterisco porque además de un fármaco, pues también pueden ser hierbas medicinales, alimentos, suplementos o bien sustancias como el alcohol o incluso agentes ambientales. Pero pues aquí ahorita nos vamos a centrar solo en fármaco, ¿sale? Las interacciones pues pueden tener consecuencias favorables o desfavorables, siendo pues las últimas las más importantes y van a representar una sexta parte de todas las reacciones adversas de los medicamentos, pero van a ver que no tienen una importancia clínica relevante, es decir, no dan un resultado adverso significativo clínico. Sin embargo, la proporción sí puede llegar a ser alta, aunque como no hay una expresión clínica, pues esto favorece a que no nos demos cuenta que está habiendo una interacción. Entonces, ¿en quiénes se debe de pensar estas reacciones? Pues depende. Si hablamos del paciente, en aquellos pacientes polimedicados, de edad avanzada, con patologías crónicas, algunos pacientes que ya tengan el diagnóstico de insuficiencia hepática o diagnóstico de enfermedad renal crónica o ambas, que sería todavía aún peor, y en consideraciones del medicamento, utiliza una ruta metabólica única, el metabolismo de un primer paso elevado, que tenga una ventana terapéutica estrecha y que haya reacciones adversas dependientes de la dosis. Recuerden que la respuesta clínica pues, va a depender de todos estos factores y aunque algunas reacciones adversas a los medicamentos pueden ser como la anafilaxia de primera dosis y que pueden ser impredecibles, las reacciones farmacológicas a menudo son prevenidas y son identificadas. Entonces, los resultados adversos clínicamente relevantes serían más probables si las interacciones involucran a medicamentos con un índice terapéutico bajo o con todas las características que tenemos aquí. Ahora, mecanismos y clasificación. ¿Cómo los vamos a clasificar? Hay dos grandes grupos, los farmacocinéticos y los mecanismos farmacodinámicos. Dentro de los farmacocinéticos vamos a tener bueno, en realidad, en el artículo que la doctora nos mandó menciona 3 mecanismos. No lo puse aquí,
son las interacciones farmacéuticas. Recuerden que son los menos frecuentes y se producen cuando los fármacos se mezclan de forma inadecuada en jeringas o en líquidos de infusión, pero antes de su administración. Entonces, son los menos frecuentes. Y ahora sí, los farmacocinéticos involucran al metabolismo o a la biotransformación, en este caso sobre todo por la vía de los citocromos P450, recuerden que es una superfamilia, pero el más implicado, al menos en el 50%, da las mayores variaciones en los pacientes, es el CYP3A4, ¿vale? Dentro de la absorción, pues no está aquí incluida lo que es la acidez estomacal o la unión de un fármaco con otra sustancia pueden afectar la absorción a nivel estomacal, casi no. Más bien a niveles del intestino delgado debido al cambio del flujo sanguíneo intestinal o de la motilidad intestinal o pues, por una alteración de las bacterias que residen en el intestino. Para la distribución, vamos a tener las alteraciones del flujo sanguíneo son las principales mediadoras. Por ejemplo, cuando hay una reducción del gasto cardíaco, cuando hay vasoconstricción. Muchos medicamentos se unen ampliamente a proteínas plasmáticas, como es la albúmina, en el torrente sanguíneo y pueden impedir que lleguen a su lugar de acción. Dentro del metabolismo, ya les decía que, sobre todo a nivel hepático, este es el principal y es responsable de la mayoría de las interacciones y puede variar su actividad en más de 50 veces en la población en general. Estas enzimas están sujetas a una inducción o una inhibición específica por parte de otros fármacos. Y excreción o eliminación, pues es una reducción relativamente pequeña de la eliminación renal, puede dar lugar a un aumento de la exposición del fármaco y de su toxicidad, porque pues, esto permitiría que no se excrete y por lo tanto se acumule, especialmente en aquellos pacientes que cursan con una tasa de filtración glomerular reducida, como los individuos de edad avanzada o los que ya tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hay mecanismos de transporte. Aquí sobre todo participa una proteína que se llama glicoproteína P, y esta es una proteína sobre todo que se encarga de transportar a los fármacos de una variedad de sustratos a través de las membranas celulares y se va a expresar a través de varios tejidos normales dentro de los sistemas de órganos que incluyen a la absorción de los fármacos, ya sea intestino, o bien su eliminación como hígado y riñón, su distribución al lugar de la acción, sistema nervioso central, células hematológicas, en fin. También está sujeto a inducción e inhibición por ciertas sistemas de enzimas metabolizadoras. Y por otro lado tenemos a los mecanismos farmacodinámicos. Los mecanismos farmacodinámicos son aquellos que se producen por un no receptor y un receptor. O siendo más claro, son aquellos que se producen cuando los fármacos que se prescriben conjuntamente actúan sobre el mismo objetivo o sistema fisiológico, que sería esto de aquí. Estas interacciones pues pueden dar lugar, ya sería a esto, ¿no? Un sinergismo o un antagonismo. Eso es lo que les voy a explicar a continuación. A ver, ¿me puedes decir por qué le pusiste mecanismos de interacciones químicas? ¿Cómo? Es que no lo escuché, doctora. ¿Por qué pusiste mecanismos de interacciones químicas? Es que en el artículo venía... ¿Cuál fue tu criterio para ponerlo así? No había pensado en eso, la verdad. Esa es una. Y la otra es eso de interacciones farmacocinéticas. Por favor, nada más recuerde que, bueno, lleven un poquito de orden
Y recuerden que al inicio del semestre, nosotros veíamos que los sistemas de transporte son muy importantes, pero esto se los estoy recalcando porque no me gustaría que lo vieran como un mecanismo aparte, como lo tiene Saraí aquí, porque en el caso de tienen que considerar, sí, los procesos, sí, pero también les voy lo que están viendo es que recuerden que los sistemas de transporte, en su momento mencionamos que pueden afectar tanto los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, eso de transporte, ojo, cuando ustedes van a leer los artículos, tienen que aprender a ser críticos y hacer las indicaciones necesarias. En este sentido, entonces no lo tomen como que el transporte es un mecanismo aparte, no, no es cierto. El sistema de transporte se puede ver afectado en cualquiera de los procesos que se pueden llevar a cabo, como sea absorción, distribución, excreción y el metabolismo. ¿De acuerdo? Y ahorita seguramente vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ahí son mecanismos de interacciones farmacológicas, ¿de acuerdo? No interacciones químicas. Entonces, de acuerdo a esto, podemos tener interacciones farmacológicas dependiendo, ahorita de acuerdo a la clasificación que les va a mencionar Saraí. A ver, puedes continuar. Nada más, por favor, ojo, transporte no es un mecanismo independiente, es un mecanismo que se puede dar en cualquiera de los procesos que ya vimos, ¿de acuerdo? A Y ver, estos son los sustratos de las isoenzimas de los citocromos, que pueden algunos ser inductores y otros inhibidores, dependiendo para el tipo de citocromos. Estos solo son algunos ejemplos. Y estos son los sustratos de la glicoproteína P. Pero en esto sí no me voy a detener. Lo puse por a si. ver, ¿por qué No no sé te vas si. a detener, Saray? ¿Por qué es importante estas glicoproteínas P? Porque son transportadoras de fármacos que permiten el transporte de la variedad de los sustratos de los fármacos a través de las membranas celulares. Y como se expresan niveles elevados en varios tejidos normales de los sistemas de los órganos que influyen ya sea en la absorción o en la eliminación o en la distribución al lugar de la acción, pues irían prácticamente a todos lados. Y pues en teoría también están sujetos a interacciones de inducción e inhibición de forma similar. A ver, Saray, no porque me los vas a confundir. ¿Cómo que también están sujetos a inducción y a inhibición? Sí, al sistema de enzimas metabolizadoras del citocromo. A ver, ya no te entendí. Estamos hablando de las glucoproteínas P. Ajá. En esta se puede llevar a cabo inducción e inhibición. En el artículo mencionaba que sí podía. Las dos. Al menos para, bueno, sí, en estas, en las anteriores sí, la glicoproteína P también. Pero aquí sí no hacen la distinción como en la diapositiva anterior, como acá, inductores e inhibidores. A ver, por qué no hacen la diferencia? A ver, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿alguien que participe? ¿O paso lista? Doctora, pero bueno, ¿a qué se refiere con la diferencia, o sea, la diferencia entre la glicoproteína P y los grupos de los citocromos? Mm, Pues sí, sí. Y además, sí es correcto que digamos que en el caso de las glicoproteínas P, que son sistemas de transporte, hablamos de inducción. ¿Qué? No, es que no escuché. ¿Hablamos de qué? De inducción.
Es que, bueno, me parece que los de la glicoproteína P más bien competían, ¿no? Por ser transportados. O sea, si se recetaban conjuntamente estos medicamentos, pues iban a competir por ser transportados por la glicoproteína P. Y pues si cualquiera de los dos quedaba fuera de ese transporte, pues iba a provocar una alteración. Pero entonces estaríamos hablando de qué proceso, de qué mecanismo. ¿Sería de absorción? Mm, ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, ¿revisaron el artículo? Sí, Sí, de manera indiscriminada podemos hablar de inhibición y de inducción en ambos. Ay, perdón. A ver, será ahí, continúa. Ok. Y ya de lo último que les iba a hablar es de estas reacciones que podían darse en, dentro de las interacciones farmacodinámicas. Recuerden, es lo que les decía, se producen cuando los fármacos que se prescriben conjuntamente actúan sobre el mismo objetivo o sistema fisiológico. Y estas interacciones pueden dar lugar a un sinergismo cuando se administran dos o más fármacos con efectos farmacodinámicos similares o un antagonismo. ¿Vale? Y para explicar esto, puse estos ejemplos. Entonces decíamos que las interacciones farmacológicas se producen cuando los efectos de un fármaco, en este caso se los puse de este modo, a modo de ejemplo, fármaco A, se ven alterados por la coadministración de otro, como por ejemplo un fármaco B. Entonces, la reacción entre el fármaco A y el B puede ser una reacción positiva, es decir, te van a ayudar a lograr un efecto o bien para potenciarlo. En este caso estaríamos hablando de lo que es el sinergismo. Y si la reacción, por lo tanto, entre el fármaco A y el fármaco B resulta ser una reacción negativa, pues ambos no se ayudan para lograr ese efecto o potenciarse o se inhibe totalmente y hablamos de un antagonismo. Entonces, es cuando el fármaco A puede inhibir al fármaco B o viceversa. Por ejemplo, aquí los pacientes intoxicados por algún medicamento, administrarles algún fármaco que antagonice, y acá, pues, mejorar, no sé, los efectos analgésicos de algún otro medicamento. Es A ver, Saraí, importante. ¿cuándo se puede presentar el antagonismo? ¿Cómo, doctora? ¿Dónde? O sea, ¿en qué momento se puede presentar el antagonismo? Por ejemplo, en las reacciones, bueno, ante las reacciones alérgicas o las intoxicaciones. No, desde el punto de vista farmacológico. Cuando el fármaco coadministrado no ayuda al fármaco A o al fármaco de base que ya tenía el paciente. ¿Qué es antagonismo, Saraí? Es que si no me los vas a confundir. A ver, Joshua. ay, perdón, no podía prender mi micrófono. Me parece que el antagonismo está cuando los fármacos como que toman un efecto contrario, un efecto opuesto. Ok. ¿Y te acuerdas del tipo desde el punto de vista farmacológico?
¿Cómo? O sea, farmacológicamente, ¿cuándo se puede presentar el antagonismo? Pues cuando ocurre una interacción farmacodinámica, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que yo quiero es que me pongas o expliques cómo se daría. Sería, por ejemplo, cuando una aspirina o un anticoagulante, en lugar de provocar esa anticoagulación, esa vasoconstricción, provocan alguna hemorragia gastrointestinal, por ejemplo. Mm, mm, no han estudiado lo último que vimos, ¿verdad? Bueno, a ver, Saraí, ¿qué te falta? Pues nada más iba a explicar lo de como las reacciones del sinergismo con algunos medicamentos, bueno, grupos, el antagonismo y las reacciones inesperadas. Y ya, eso era A lo ver, último. regrésate. Por ejemplo, en el caso del antagonismo que tienes ahí en esos ejemplos, a ver, Aquí. regrésate. Ajá, ¿por qué son antagonismos? Bueno, en este caso, las reacciones de antagonismo, si lo vemos con el ejemplo anterior, un fármaco A ya se consumió y provoca un efecto tóxico. En este caso, ponemos que ese fármaco es el midazolam, puede ser algún opioide o puede ser, en este caso, la warfarina. Entonces, vamos a ocupar aquí un fármaco B y ese fármaco B se va a administrar para inhibir el efecto tóxico del fármaco A, que sería cualquiera de estos tres como ejemplo. Ese fármaco B va a corresponder al flumazemil, que es el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas, que en este caso pues les puse el midazolam como ejemplo, la naloxona para los opioides y la vitamina K1, fitomenadiona particularmente, porque hay de dos tipos, para la warfarina. Y Y desde el punto pues de ya. vista de antagonismo farmacológico, ¿cómo se da, Saraí? Es algo farmacocinético. ¿A eso se refiere? Es que no entiendo yo la pregunta. Sí, a ver, Saraí, hoy me confundiste mucho los conceptos. No es lo mismo hablar de un antagonismo, no es lo mismo hablar de inhibidores y no es lo mismo hablar de agonistas. No es lo mismo hablar de inhibición, no es lo mismo hablar de antagonismo. No, pues no sé. No. Es que ya lo revisamos en la clase anterior. O sea, ya estuvimos viendo algunas cosas. A ver, Alex Gasca. A ver, ¿qué vimos del antagonismo farmacológico? ¿Qué revisamos de antagonismo farmacológico? A ver, Darían Alexa. Bueno, un antagonismo farmacológico era cuando dos fármacos, cuando entraban en el organismo, producían un efecto contrario, pues sí, opuesto sobre un mismo tejido. Mm, a ver, Joana Paula.
Yo como concepto de antagonismo es que tengo que cuando un fármaco va a poseer afinidad por un receptor, pero no va a poseer una actividad intrínseca, es decir, Exacto. imaginemos Así como es. como una enzima, No, entonces no va a como una llegar, enzima. bueno, pero va a bloquear esta, esta actividad que debería ser la normal, la endógena. No, no es una enzima que va a bloquear. A ver, ya me están confundiendo. De hecho, ya tuvimos examen. Y no es lo mismo hablar de agonista, no es lo mismo hablar de antagonismo. Generalmente se confunde mucho el concepto de inhibición con el concepto de antagonismo. Y no es lo mismo. De hecho, les he hecho mucho hincapié en esa parte. A ver, Fátima Citlali. El antagonista se refiere más a aquellos que se van a unir a un receptor y, bueno, sin efecto, pero su unión va a bloquear a la unión del ligando endógeno. Uh-huh. ¿Y el inhibidor? En ese caso va a ser un compuesto capaz de unirse a un sistema de transporte o también a enzimas y por lo tanto se va a ver reflejada en la función que va a haber, bueno, en la respuesta. Por ejemplo, en el caso de la enzima, ¿qué le pasaría? Pues dejaría como de producir su efecto, o sea, de actuar, dejaría de actuar convirtiendo a lo mejor una sustancia en otra. A ver, empleen los términos correctos. A ver, Fátima. Sería que la enzima se vería inhibida. ¿Cuál es el efecto de que tú inhibas una enzima, Fátima? Perdón, no escuché. ¿Cuál es el efecto de que tú inhibas una enzima? ¿Qué pasa? Que ya no se produzca una reacción. Que disminuye la reacción, ¿no? Uh-huh. Y en el caso si es, eso sí es una enzima. ¿Y si es un sistema de transporte, Fátima? Pues ya no podría como secretarse o eliminarse alguna sustancia. No. A ver, ¿quién más? A ver, necesito que para la siguiente clase me vuelvan a revisar bien estos conceptos, revisen bien el artículo, y porque vamos a empezar a ver fármacos, y entonces muchos de ellos ya comienzan con las interacciones farmacológicas, y no se trata nada más de que este fármaco inhibe, el otro fármaco, no. Tenemos que ver los conceptos aplicados en los fármacos. O sea, si vemos antagonismo, me tienen que decir si es antagonismo farmacológico, si es antagonismo fisiológico, ¿de acuerdo? De hecho, ya empezamos a ver ejemplos la clase anterior. Ya van 2 clases o 3 clases en las que hemos mencionado los tipos de antagonismo fisiológico, los tipos de antagonismo farmacológico, y vamos a continuar viendo otras posibles interacciones, ¿de acuerdo? Pero no lo podemos dejar así de aumenta, disminuye, inhibe, no inhibe. O sea, hablar indiscriminadamente, no usar los términos de manera adecuada, no lo podemos hacer. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Necesito que se pongan a leer nuevamente los conceptos y vamos a continuar en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Sí, Porque ya doctora. lo revisamos. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos en la siguiente clase. Y por favor revisen otra vez detenidamente el artículo. Les voy a hacer preguntas del artículo y voy a revisar otra vez los conceptos de inhibición, antagonismo y agonista. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno, Gracias, Sara. descansen Doctora, hasta aquí. ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda. Sí. ¿Sabe hasta qué tema van a abarcar el departamental? Sí, solamente que hasta lo vamos a dejar nosotros hasta antes de interacciones farmacológicas. O sea, nada más sería farmacocinética y farmacodinámica. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos
la siguiente clase. Sí, doctora, gracias. Gracias, Araí. Nos vemos, gracias, Gracias, Araí. 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 Hasta luego. Gracias, Araí. Gracias, Araí. Gracias. De nada. Gracias, chavos.